Edenilson Reyes. Ven. Ahí está. Primer 100. Eso. Gracias, maestro. La bendición. Ahí está. ¿Tú tienes otra copia? No. ¿Ah? ¿Te quieres quedar con esto entonces? No hiciste una copia, yo te dije que hiciste una copia. Yo la hago acá. Yo la hago acá. ¿Seguro? Sí. Sí, bueno. Sí. Ahora tenemos a Manuel Enrique Hernández. Freddy Erazo. A ver, con folder y todo. Ah, me voy a hacer folder. Guillermo Ventura. Presente. Pasa, siervo, con tu dibujo. No, lo que pasa es que esto es una copia y yo quiero hacerle uno. Una calidad. Está bien. Tono 25, calidad. Está bien. Irma Montoya. Aquí, hermano, ahí voy. Venga, hermana, que se va a ganar sus 100 ahora. No, porque me falta. Fatal, ¿qué es fatal? No, ya vi que está ahí, ya vi que estaba seguro. Ah, no, estaba seguro. Claro, puro. No, ahí está. ¿Tú tienes una copia de esta? No, pero yo lo puedo hacer. Vuelvo a hacer, pues. Yo me voy a quedar con este porque yo voy a hacer con él. ¿Sí? Yo lo vendí, hermano. A mí igualmente. Vamos con Yesenia Ventura. Ahí va. Después lo cambio. No se lo enseña a nadie, solo yo. Está bien. Ah, no le pusiste el nombre tuyo. Yo se lo pongo. ¿Usted no miró? Sí. Bueno, yo lo pasé, pero ya Pero vamos a ver. se fueron al desierto. Vamos con José Castillo. Es una obra de arte. Ah, no, está. Regalo en la pared. Fuego está echando. Mauricio Castillo. También, Ah, con folder, ¿eh? Sí. Ya tiene un plus, ya es plus. 100 plus. Sí, como 110. Ah, no, pues voy a ir a comprar el folder para verlo. Ya la próxima invierten un poquito más y ponen el folder y ya tienen plus. O sea que el hermano se va a Maritza Reyes. Inteligencia. Oh, sí, ya. También hermano. No, yo voy a... Me cruzó con la mesa. Maximino Pineda. Perdón, pero lo importante que sí. Nicolás González. Amén. Caballero. Me ganaste tus 100 puntos limpiamente. Limpiamente. El otro va a quedar mejor que la que más cara. Olga Melgar. Yo soy sincera, yo lo traje, pero no lo dibujé yo. No importa. ¿Quién lo dibujó? ¿Algún hijo tuyo? No, hasta ahí no puedo decirle. Tráelo, que tú no lo has dibujado, tráelo. Pero la honestidad va Tranquila. Se va a fijar. Porque quitamos ante la presencia del Señor. Cuesta la tiradera, ¿viste? Yo por eso no le traje. Oscar Díaz. Oscar Díaz, es el responsable de todas las cosas. Este tiene plata, porque tiene folder. Sí. Es que estamos adelantados. Ronaldo Portillo. Con folder. No. No, este no lleva. Ahorita en tu casa, ¿no? Vilma González. Ay, santo Dios. Sí, es santo.
Me veo más vale que estamos en la casa de Dios. Ah, espérate, no sé, me llevo todo el libro, imagínate tú. Bien, ahí estamos ya. Perdón. Yo recuerdo de ir. Ya, ese es el trabajo de ustedes, hermano. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Ese es nuestro. Bien. Usted sabe que el propósito de hacer este dibujo es que usted se familiarice con el tabernáculo. Entonces, cuando usted lo hace, va poniendo los elementos, va poniendo los, podríamos decir, los objetos del tabernáculo. Entonces, usted va haciéndose una idea de cómo es que funciona el tabernáculo, qué es lo que era en sí el tabernáculo. El propósito de este dibujo no es en sí la profesionalidad del dibujo, sino lograr que ustedes puedan entender el funcionamiento del tabernáculo. Entonces quizás en poquito, pero cuando usted le dedica en su casa un poco de tiempo a la clase, eso hace de que usted visualice de una manera diferente el tabernáculo. Entonces ahora que nosotros vamos a seguir hablando de él, usted va a poder comprender su funcionamiento de una manera más adecuada, más propicia. Entonces la mente va a estar más preparada. ¿Están entendiendo? A veces uno pide un trabajo, pero no es que uno quiera molestar o hacer que ustedes tomen el tiempo para hacer el dibujo y gastar hojas por gusto, no. Tiene un propósito. Amén. Y el propósito es el aprendizaje, que podamos entender mejor, amén, de lo que estamos hablando. Bien. Entonces vamos a continuar. El próximo punto es el sacerdocio. El sacerdocio es el último que vamos a ver de podríamos decir, de esta primera parte, y después vamos a ir a la otra parte, pero esta es la parte hasta donde vamos a examinar. Entonces vamos a empezar hablando del sacerdocio. ¿Qué es un sacerdote? ¿Quién quiere decirme qué es un sacerdote? Hablando en el sentido literal, no pensando en la iglesia popular, ¿verdad? Sino que, ¿qué es un sacerdote? Persona que le servía al Señor, a Dios. Muy bien, es una persona que sirve a Dios. Buena respuesta, pero demasiado general. Otra respuesta. ¿Qué hace un sacerdote? Un consagrado. También, pero está muy general también. Otra respuesta. ¿El que se encargaba de hacer los sacrificios? Está más específica. Un representante. Un representante también. Diga, varón. Sí, uno que representa a Dios, a los hombres. Más cerca. Más cerca. Mire, dígame. El sacerdote en el tiempo de antes, del Antiguo Testamento, era el que representaba al pueblo ante Dios. Muy bien. Se encargaba también de los sacrificios. Sí. Y Muy excelente tenía que vivir respuesta. una vida consagrada a Dios. Sí, desde que tú dijiste que el sacerdote representaba al pueblo ante Dios, ya es la respuesta acertada. Definitivamente el sacerdote, hermanos, en aquellos tiempos y hoy también, tiene la función principal de estar, podríamos decir, entre Dios y el pueblo. En otras palabras, el sacerdote es el vocero del pueblo ante Dios. Intermediario. El intermediario. El mediador. El mediador. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote ahora? Cristo. Él es el que interviene por el pueblo a Dios. ¿Ya están entendiendo? Porque un profeta es lo contrario. Un profeta trae el mensaje directo de Dios para el pueblo. Quiere decir que el antagonismo del sacerdote es el profeta. Quiere decir que el profeta hace totalmente lo contrario que hace el sacerdote. El sacerdote lleva al pueblo a Dios y el profeta trae el mensaje de Dios al pueblo. ¿Ya está claro ese punto? Entonces continuamos. El libro dice que los sacerdotes servían a Dios en tanto que los levitas servían a los sacerdotes. Fíjese, el sacerdote, aún hoy en día,
tiene una función que es, podríamos decir, elemental. El sacerdote, hermanos, tiene contacto directo con Dios. Él es el que habla con Dios. Por eso es de que hoy en día nosotros somos sacerdotes. Porque el velo del templo se rompió cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y cada uno de nosotros ahora tiene acceso directo al cielo. Tenemos contacto directo con Él. Por eso que ahora nosotros somos sacerdotes también. Somos sacerdotes de nuestra propia vida. Porque nosotros llevamos nuestra vida hacia Dios. Nosotros presentamos, nosotros dice la Biblia que nos presentemos como nuestros cuerpos en sacrificio vivo ante Dios. Dice que nosotros ahora somos sacerdotes. Y hay una cosa más profunda en el sacerdocio, que no solamente nosotros vamos a presentar nuestra propia vida. En el caso del varón, el varón tiene una gran responsabilidad con Dios respecto a su familia, porque el varón debe presentarse ante Dios, no solamente él, sino que debe presentar a su familia. Dios le va a preguntar en el cielo al varón: ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposa? Ya están entendiendo, porque es una responsabilidad directa. Por eso de que, hablando teológicamente, la mujer tiene un segundo puesto en el asunto del sacerdocio. No sé si ustedes se recuerdan del pasaje bíblico en donde había una disputa entre las mujeres griegas y las mujeres judías cuando se presentaban ante el altar. Y esta problemática que existía estaba basada en que las mujeres griegas que se habían convertido a Jesucristo pasaban al altar y profetizaban, predicaban, alzaban la voz, hablaban en lenguas en voz alta y no se cubrían con un velo. Entonces, las judías tenían la costumbre de que se cubrían con un velo, mientras que las griegas no lo hacían. Entonces, vinieron y le han escrito a Pablo para que él solventara esta problemática. Entonces, trayendo esa problemática a lo que estamos hablando ahora, el velo significa la autoridad del hombre sobre la mujer. Entonces, cuando la mujer pasaba al altar sin el velo, según las judías, estaba afrentando la cabeza del varón, porque en el oriente el cubrirse la cabeza significa hasta hoy en día la autoridad del hombre. No sé si ustedes se han dado cuenta de que aquí en este país hay muchas mujeres árabes o esposas de árabes, aunque a veces no son árabes, pero sus esposos son árabes, se cubren hasta las manos y se ven solo los ojos. Las manos también están cubiertas, todo se lo cubre. Representa la autoridad que tiene ese hombre sobre esa mujer. ¿Ya están entendiendo? Entonces, hablando de la autoridad que tiene el hombre, también es la responsabilidad sacerdotal del varón representar a su mujer, y la mujer representa al varón. Entonces, en aquella iglesia había esa problemática en base a la autoridad que tenía el hombre sobre la mujer. En otras palabras, las mujeres que no se estaban cubriendo, estaban diciendo que el varón no tenía autoridad sobre ellas. ¿Ya están entendiendo? Dice la palabra, Pablo lo comparó con la autoridad que tiene Cristo y la iglesia. O sea, porque Cristo es cabeza, ¿verdad? Así el varón también es cabeza de su lugar. Hablando de la representación sobre la autoridad, hablando teológicamente. Pero no quiero que hablemos nada del velo, porque realmente el velo no tenía nada que ver, no tenía nada que ver en la clase. Y el resultado final del velo, en aquel momento, era nada más un asunto de, podríamos decir, de costumbre, de cultura. La problemática era cultural, porque las griegas no estaban acostumbradas a ponerse el velo. Pero no es que ellas no respetaran a su esposo, sino que ellas, era su cultura, era su costumbre. Pero como se fueron a meter a una iglesia donde había muchos judíos,
Por eso era la problemática, ¿están entendiendo? Porque dice la palabra del Señor de que a la mujer su cabellera le es por velo. ¿Ya están entendiendo? O sea, era un asunto propiamente cultural. Sin embargo, lo que estamos hablando aquí es de la autoridad. Entonces, la mujer al ponerse el velo en aquellos entornos significaba, o significa hasta el día de hoy, la autoridad del hombre sobre la mujer. Aquí, por ejemplo, las hermanas andan sin velo, pero eso no quiere decir que el hombre no tenga autoridad, porque esa es nuestra cultura. ¿Están entendiendo? Porque si no, tendría que ponerse velo a la mujer para si traemos esa cultura para acá, pero esa cultura no es de nosotros. ¿Ya están entendiendo, hermanos? Bien, entonces los hombres somos representantes con nuestra autoridad dentro de nuestra casa. El punto entonces es de que cuando nosotros lleguemos al cielo, debemos de hablar con autoridad de nuestra familia. ¿Dónde está nuestra familia? ¿Qué hizo nuestra familia? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos aquí en la tierra por nuestra familia? Hablando en el papel que Dios nos ha dado a nosotros como varones de nuestra casa, responsables de lo que pasa en nuestro hogar. Hasta hoy en día yo me doy cuenta, hermanos, de que, como les dije el otro día, muy pocos varones a veces vienen a la iglesia, más mujeres. Las mujeres están quitándonos ese puesto de autoridad, hablando espiritualmente. Ellas son las que nos llevan muchas veces a la iglesia. Muchas veces nosotros queremos quedarnos en casa y son ellas las que vamos a la iglesia, vamos a la vigilia, vamos a la ayuda, ¿verdad? Porque la mujer tiene un grado de sensibilidad más alto que el varón con respecto a lo espiritual. Por eso que la Biblia claramente dice que cuando sea el sonar de la trompeta, van a haber dos en una cama y solamente uno será tomado, La mujer. y el otro será dejado. No profetice, no profetice. Hay que pedirle a Dios que en el hogar se vayan los dos. Amén. Porque tenemos muchas mujeres dentro de nuestra iglesia orando para que su esposo venga, pero también hay muchos varones orando para que su esposa venga. Bien, vamos a continuar. Entonces, dice Números 3, 5 al 9. La iglesia debe ser como un sacerdocio, a fin de ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto está en 1 Pedro 2:5. Después dice, los sacerdotes tenían que ser parientes del sumo sacerdote y vestir hermosamente. Fíjese, el sacerdote era una persona especial, era escogida por Dios, no era escogida por ningún líder, era escogida, en aquel tiempo era escogida directamente por Dios. Conforme han ido pasando los años, el sacerdote ha ido cambiando. Entonces, de diferentes formas, el sacerdocio ha venido cambiando también. Pero hablando paralelamente del pasado y hasta ahora en el presente, vamos a decir de que en el pasado era Dios quien señalaba quién era el sacerdote. Y podían ser sacerdotes, al igual que el sumo sacerdote, solo los familiares de este sacerdote. Eso quiere decir de que el linaje, la sangre, los genes de ese varón que era el sumo sacerdote, solamente su descendencia podía ser sacerdote. ¿Y por qué? Usted va a preguntarme eso. Yo no voy a esperar que usted me pregunte, yo le voy a responder. Cuando Dios señalaba a alguien como sumo sacerdote, hermanos, esto significaba su grado de santidad como hombre, como representante de la familia. Fíjese que vamos a leer ahora, más adelante, vamos a ver el pasaje bíblico en donde la ceremonia para sacerdote era hecha no solamente para el sacerdote, sino para los hijos del sacerdote y su familia. Quiere decir de que el sacerdote, hermanos, es el varón principal en la casa. Como les estoy diciendo ahora a ustedes, aplicable a nuestra vida hoy, porque el sacerdocio del pasado es paralelo con el de ahora, el actual, el presente. Nosotros somos sacerdotes ahora. Bien, entonces
una de las cosas fundamentales para el sacerdocio es la vestimenta. Muy importante, hermanos, la vestimenta del sacerdote. Dice que el sacerdote debía estar siempre elegantemente vestido. Hasta el día de hoy, hermanos, el Hijo de Dios debe diferenciarse en su manera de vestir. No quiere decir que todos vean con corbata, pero al menos cuando vengamos al altar, estar vestidos decorosamente. Amén, porque estamos representando al reino de Jesucristo. Entonces, muchas veces hay personas que toman a la ligera este lugar, pero este lugar es un lugar santo. Amén, aquí es donde mora la presencia del Señor. Entonces, cuando nosotros como sacerdotes venimos a la casa del Señor, debemos de venir vestidos decorosamente. Sobre todo si vamos a participar del púlpito. Dios no ve la ropa, por supuesto, ni la manera en que cada quien se viste. Pero cuando nosotros venimos a ser sacerdotes de Jesucristo, debemos de hacer la diferencia. Vestirnos con nuestras mejores telas para venir a la casa del Señor. Darnos, hermanos, el gusto de que cuando vamos a la casa del Señor vamos a un lugar tan diferente a todos los otros lugares. Amén. Porque aquí está la presencia del Señor. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que no soy yo el que está hablando ahora, sino que es Dios hablando. La palabra del Señor hablando. Me gusta la teología cuando las cosas se dicen con base bíblica. No podemos irnos a decir solo lo que yo estoy pensando, vamos a irnos a la palabra del Señor. Entonces, vamos a Hebreos 2:11. Dice, el creyente tiene que permanecer a la familia de Cristo por el nuevo nacimiento y estar vestido con vestiduras ¿de qué? De justicia y gloria. De justicia y gloria. Jesús dice, dejó esto bien claro en la parábola de la fiesta de las bodas. Y les dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él ¿qué? Enmudeció. Más arriba tenemos otro pasaje, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Si usted quiere leer, también tenemos otra porción bíblica más adelante en Mateo capítulo 22, verso 12. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces podemos ver, hermanos, de que el nacimiento, el nacer de nuevo equivale a estar uno vestido de otra forma, totalmente. No solo por fuera, sino que interiormente. Cuando nosotros venimos a nacer de nuevo, hermanos, quiere decir de que en nuestro cuerpo pasan cosas también. Porque cuando el Señor viene a nuestro corazón, hermanos, dice la palabra del Señor que Él nos limpia, nos purifica, nos limpia todo pecado. O sea, todo lo que hay dentro de nosotros es echado fuera. Todo lo que había en nuestra carne es limpiado por la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cosas poderosas pasan dentro de nosotros. Entonces dice el punto número 3, los sacerdotes eran constituidos para beneficio de los hombres en las cosas pertenecientes a Dios. Dice, los creyentes como sacerdotes entran en la presencia de Dios en favor de los hombres. El sacerdocio universal de los creyentes fue una de las doctrinas fundamentales de la iglesia protestante. O sea, esa es una de las bases de nosotros, como iglesia del Señor. Que cuando nosotros venimos a la casa del Señor, y aún no estando en la casa del Señor, dése cuenta que nuestro cuerpo, hermanos, es representación de Jesucristo. Nosotros, puede que el Espíritu Santo se posesiona en nosotros, y nuestro cuerpo es santificado con la presencia del Espíritu Santo. O sea, lo más valioso que nosotros tenemos como sacerdotes, entonces, ¿qué es? Es la presencia de Dios. Dese cuenta que en el pasado solo los sacerdotes podían entrar en el lugar santísimo, que era el lugar exclusivo de la presencia de Dios. Fíjense, cuando el sacerdote entraba a la presencia del Señor, no podía salir.
fuera de los linderos del tabernáculo. Inclusive no podía salir del lugar santísimo hasta esperar un tiempo, porque si salía moría, porque no podía contaminarse con el pecado. En otras palabras, el lugar santísimo era un lugar donde la presencia del Señor inundaba, al punto de que Él no podía salir inmediatamente afuera del tabernáculo. Él tenía que pasar por el lugar santo y quedarse ahí un tiempo, hasta que pasara un tiempo aproximado de Él haber salido del lugar santísimo. Porque la presencia del Señor, hermanos, era un resplandor que quedaba sobre Él. Y no podía salir entonces, porque el estar fuera del tabernáculo significa el pecado. Es como cuando nosotros ahora en el presente salimos de la casa de Dios. Cuando ahora estamos dentro de este templo, que es un templo que se ha consagrado, se ha ungido para que la presencia del Señor aquí nos redima. Sin embargo, cuando nosotros vamos fuera de esa puerta, resulta que nosotros vamos a salir a un mundo que no es el de nosotros, porque nosotros pertenecemos a Cristo ya. Entonces nosotros vivimos ya en un mundo espiritual, que cuando nosotros salimos después de esa puerta, nosotros venimos a convertirnos en luz en medio de las tinieblas. ¿Ya están entendiendo? Cuando usted sale de esa puerta, usted empieza a resplandecer, al punto de que si el diablo a usted lo ve de lejos, tiene que apartarse, porque usted es santo. Los que están alrededor suyo tienen que reconocer su vestidura. Usted está vestido con vestidura sacerdotal. ¿Ya están entendiendo cómo el tabernáculo entra en la vida presente? Entonces, por eso de que cuando, miren hermanos, cuando un creyente cede al pecado, ¿quién creen ustedes que es el que se mofa, el que se ríe? Satanás. Satanás se ríe, se burla de usted. Y le roba la libertad. Le roba el gozo, porque usted dejó de ser luz. La luz que usted tenía se apagó en ese momento, porque el Espíritu Santo se contrista y sale. ¿Se dan cuenta? Por eso es que hay muchas iglesias, hermanos, que viven una cristiandad que no es la auténtica de Jesucristo. La vida auténtica de Jesucristo, o vivir una vida auténtica de un creyente, es aquel que es luz en medio de las tinieblas. Quiere decir de que no es que usted va a ir solo el domingo a la iglesia, no es que usted va a ir solo 2 días a la iglesia y entonces después va a seguir cometiendo lo mismo que usted hace. No, el creyente verdadero es aquel que ha revolucionado su vida, aquel que no importando dónde se encuentre sigue siendo luz, no importando que esté en el trabajo, no importando que esté en medio de la opresión del enemigo, usted sigue inundado del gozo y la pasión que da Jesucristo. Bendito Dios. ¿Ya está entendiendo? Ese es el sacerdocio. El representar a Jesucristo donde quiera que estemos, que no nos avergoncemos, que prediquemos, que pregonemos, y que no es necesario que nosotros proclamemos con nuestra voz, con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Nosotros vamos a demostrarle al mundo que somos luz, que somos la sal de la tierra. Gloria a Dios. Regresando un poco atrás, cuando usted dijo sobre el sacerdote y sumo sacerdote, que el sacerdote también podía utilizar el lugar santísimo. El sacerdote tiene la misma función que el sumo sacerdote. Por supuesto que no. No. Que te dijo que entraba No, el que entra es el sumo sacerdote, no el sacerdote. El sacerdote es el ayudante del sacerdote. Lo que pasa es que yo lo estoy trayendo a colación de la iglesia hoy. Nosotros tenemos, fíjese, gracias por la aclaración, para yo aclararle a los hermanos. Nosotros somos los sacerdotes ahora, pero tenemos un sumo sacerdote. Sí. ¿Quién es? Jesucristo. Amén. Él es nuestro sumo sacerdote. Y qué bueno que lo trajiste para hacer la aplicación hoy en día. Porque realmente Jesucristo muchas veces Él se hace nombrar como nuestro hermano. ¿Me entiende?
Él se hace nombrar como hermano nuestro, como igual que nosotros, en el aspecto sacerdotal. Entonces, nosotros ahora cuando se rompió el velo, nosotros como sacerdotes que somos, ya no necesitamos ser sumos sacerdotes para entrar a la presencia del Señor, como en el caso del pasado. Porque en el pasado solo el sumo sacerdote, que yo les conté que se ponía una campanita. Y entonces ahora no, ahora nosotros tenemos acceso directo al cielo, siendo sacerdotes. En el pasado el sacerdote solo era como el ayudante. Los hijos del sumo sacerdote, en el caso podríamos, hay varios ejemplos de Aarón, por ejemplo. Aarón fue uno de los primeros sumos sacerdotes que hubieron. Cuando vamos a ir un poquito más adelante y vamos a ver cómo fue el ungimiento de Aarón. Dice, vamos a la consagración de los sacerdotes, cómo era que esto se consagraba. Dice, antes de la mediación a sacerdote, Cristo dice, no es sacerdote para el mundo, sino para ¿quién? Para la iglesia. Dense cuenta que aquí no lo está llamando sumo sacerdote, sino lo está llamando sacerdote como nosotros. Pero eso no quiere decir que él no sea sumo sacerdote. ¿Ok? Dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Estos son los que no han creído todavía, los que están como pecadores. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Quiere decir de que él no representa al pecador, sino aquel que ha sido ya lavado con su sangre. ¿Ya están entendiendo? O sea que Jesucristo es sacerdote no del que está en el mundo, sino del que ha venido al conocimiento de su palabra. Hay una cosa que yo siempre he visto, y es que hay personas que quieren encontrar sanidad divina, ¿entienden? Quieren un milagro para sus enfermedades, pero no han aceptado a Jesucristo. Entonces, cuando nosotros tenemos a una persona que quiere sanidad divina, primero tenemos que hacerle confesar de que cree que Jesucristo murió en la cruz de Calvario, que cree que Jesucristo es quien le redimió de los pecados. ¿Cree usted que Jesucristo es el que derramó su sangre y tiene el poder para libertar y para sanar? Entonces, cuando confiesan sus pecados, entonces dicen, yo confieso, entonces ya Dios puede obrar con ellos milagrosamente. ¿Por qué? Porque ellos han confesado la cruz de Jesucristo, han confesado que Él es el único sanador. Quiere decir que Él ya es el sacerdote de esta persona. Pero mientras tanto, Jesucristo no puede hacer la obra si estos no han reconocido que Él es el soberano. Amén. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Tienen que creer, tienen que obedecer. Por supuesto que el que está recién llegado no ha obedecido todavía, pero solo con el creer ya está haciendo la primera parte de la obediencia, que es el sometimiento, el reconocimiento. ¿Ya están entendiendo? Entonces, a las personas que vengan hay que decirles de que él es sacerdote de su iglesia. Él intercede por su iglesia, no por los que están fuera. Imagínense el que está con Satanás. Dios no puede representar los que están con Satán. Aleluya. ¿Verdad? Porque le pertenecen a otro gobierno. Sí, aleluya. Porque el gobierno de Cristo es diferente al gobierno de Satanás. El gobierno de Satanás está aquí con otro propósito, que es, dice la Biblia, para destruir, matar, dividir. Mientras que el ministerio de Jesucristo es totalmente diferente. Bien, entonces estamos en Cristo es sacerdote únicamente para su iglesia. Punto número 2. Son consagrados por otros. Los sacerdotes no se pueden consagrar a sí mismos. Nadie puede decir yo quiero ser sacerdote y consagrarse a sí mismo. No. Son consagrados por otros. En otras palabras, los sacerdotes, en el caso de Aarón, fue consagrado por ¿quién? Por Dios. Por Dios, pero alguien tuvo que ungirlo. Moisés. Moisés. Gloria al Señor. Hermano, una duda. ¿Sí? ¿Moisés se puede considerar un sacerdote? En el caso específico de que estamos hablando del tabernáculo, no. Moisés no era un sacerdote y tampoco nunca lo fue. En el caso de lo que estamos hablando del sacerdote específicamente, porque el sacerdote en aquel tiempo lo fue Aarón y su familia. Moisés tenía una designación totalmente diferente. Sin embargo,
podríamos decirlo que también fue un sacerdote como nosotros lo somos ahora. ¿Ya están entendiendo? Con la misión de él entregar su vida a Dios particularmente. Usted sabe de que Moisés tiene muchas, podríamos decir, él tiene muchas aptitudes en la función que Dios le dio. Que estas funciones pueden ser, ¿cómo decirles? Podrían ser generales. Como por ejemplo, Moisés fue, dice la palabra del Señor, uno de los líderes más grandes de la historia. Moisés puede tomarse como un pastor, porque él condujo al pueblo, lo llevó por la peregrinación de 40 años. Entonces puede nombrarse a Moisés como un pastor que dirigió al pueblo. Entonces estamos hablando generalmente. Podríamos decir también que Moisés fue un, no podemos decir misionero porque no era parte de su legado ir y predicar naciones, pero podríamos decir de que él fue libertador. Lo hizo en el nombre de Dios. Recuérdese de que gracias a Moisés, a que atendió a la palabra de Dios, libertó al pueblo de Israel de Egipto. Entonces puede nombrarse como un libertador. Recuérdense de que Moisés es el único. Sí, que ha visto a Dios, sí, pero es el único que Dios mismo lo enterró. Hay santos también. Hasta el día de hoy, nadie sabe dónde fue enterrado Moisés. Y esto Dios lo hizo para que no se idolatrase a Moisés, porque Moisés fue un líder grande. Entonces, para que la gente no fuera y lo idolatraran por su grandeza. ¿Me entienden? Dios mismo lo escondió. ¿Se recuerdan lo que pasó con José? Ellos andaban con los huesos de José para todos lados. Y después los huesos de José no tenían descanso. Ellos andaban porque pensaban ellos de que ahí había bendición. Y sí había bendición realmente. Pero sin embargo, por esos huesos Dios bendijo mucho también al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios no quería que pasara lo mismo con los huesos de Moisés. No quería que ellos utilizaran eso para andarlos cargando para todos lados y que Dios los bendijera por los huesos de Moisés. Entonces Dios mismo enterró a Moisés. Vamos a seguir con la clase. Entonces, los sacerdotes no se consagran a sí mismos. Dice, debemos únicamente presentar nuestros cuerpos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto está en Romanos capítulo 2, verso 1. Quiere decir de que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Estamos hablando del presente ahora. O sea que nosotros mismos no podemos hacernos sacerdotes, pero sí podemos, por la misericordia de Dios, hacernos sacerdotes. Dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo ante Dios. Vamos al próximo punto para avanzar, que tenemos ya solo 20 minutos. Dice, y los sacerdotes tenían que ser lavados en agua. Esto es otra cosa que coincide con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es un tipo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto de Éxodo 29:4, dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos, fíjense, no solamente a Aarón, sino que también a sus hijos, a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo llevarás con agua. La gran necesidad y la importancia de ¿qué? De la pureza moral o santidad pueden ser, dice, apreciadas en estos pasajes. Fíjense lo que dice este pasaje: apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Jesús dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y espíritu. El agua es símbolo de ¿qué? Del bautismo.
Aarón como tipo de Cristo dice no necesitaba lavarse y Jesús no necesitaba el bautismo de Juan, pero se sujetó a él, cumpliendo así la escritura. Recuerden que Juan se oponía a bautizar a Jesucristo, porque no había realmente necesidad de que Jesucristo fuese bautizado. ¿Por qué no había necesidad que él fuese bautizado? Porque él era santo. El agua en sí todo el tiempo ha sido símbolo de limpieza, de purificación. Porque el agua, recuérdense de que en todos los tiempos ha sido el elemento principal de nuestras vidas, ¿no? Nos lavamos, nos bañamos, nos hacíamos con agua. Se cree que la tercera guerra mundial va a ser por el agua. Dicen, según los expertos, de que se van a secar las fuentes, se van a secar los manantiales. Y ellos, fíjense, coinciden con la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor de que las 3/3 partes de los mares se van a convertir en sangre. Las 3/3 partes de los ríos se van a convertir en sangre. Otra tercera parte, fíjese, dice de que se va a amargar, va a caer ajenjo. Va a ser imposible de beber el agua. Entonces, tanto los expertos, los científicos, como la palabra del Señor coinciden en que la tercera guerra mundial va a ser por el agua, por los últimos manantiales de agua que queden existentes. Yo me recuerdo que allá por donde vivo pasa un río, y ay, ojalá ese río no le vaya a caer en un ajenjo. Que yo, bueno, yo espero en el Señor ya no estar aquí para la gran tribulación, porque todo eso pasará en la gran tribulación. Recuérdense que todo eso va a coincidir inclusive con el Armagedón. Pero el agua, el agua muy importante. El agua significa la pureza. A pesar de que Jesucristo no necesitaba ser limpiado, ser purificado, pero Jesucristo, por obediencia a la palabra, para que se cumpliese la palabra de Dios, Él dijo, es menester que yo sea bautizado. Juan tuvo que acceder a bautizar. Era necesario, porque yo siempre les he dicho a ustedes de que todo lo que es espiritual, todo lo que proviene de Dios, todo lo digno, todo lo limpio, todo lo puro, tiene un propósito. Todos los que estamos en las paz del Señor, tenemos un propósito. Bendito Dios. Usted y yo tenemos un propósito. Entonces, este reino celestial, dice la Biblia de que no es que nosotros lo hayamos escogido a Él, Él nos escogió a nosotros. Eso no quiere decir de que los que están en la calle no hayan sido escogidos también, porque eso es lo que dice la doctrina de la predestinación. De que ya nosotros estamos escogidos, ya, pero los que están en el mundo, pues ya. Pero no, los que están allá, por eso es necesario que salgamos a predicar, los que están allá también tienen, y han sido escogidos. Lo que pasa, hermanos, es de que han sido renuentes y desobedientes, y están haciéndole caso a Lucifer, a Luzbel. Entonces pertenecen a aquel reino, hasta que no sea quitada la venda de sus ojos. Y esa es una batalla campal, dice la palabra del Señor, de que en los cielos nos hay batallas por cada uno de nosotros. Porque aunque Dios ya nos ha escogido, resulta que no depende de Dios, sino depende de nosotros. El que es obediente a la palabra, ese es el que será salvo. El que es obediente a atender que Dios está con su mano extendida diciendo ven, el que atienda a ese mensaje, el que atienda a esa palabra, el que obedezca, a él le pertenece el reino de Dios y él ha sido escogido. ¿Ya están entendiendo? O sea, Dios nos ha escogido a todos porque Dios ha creado a todo el mundo con el propósito único de que le alabe. Todo mundo, todo ser viviente ha sido creado con ese propósito. ¿Están entendiendo, hermanos? Porque alguien puede venir y decir, no, pero si Él fue el que me escogió a mí, no yo a Él, quiere decir de que Él no escogió a los que están afuera. Alguien puede venir con ese mensaje, y es un mensaje herético, es herejía, porque dice
la palabra del Señor en el famoso versículo de Juan 16, porque todo aquel que cree, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Bien, entonces era necesario que Jesucristo pasara por agua. Vamos al punto número 4. Aarón fue primeramente lavado y después ungido. Muy importante. Primero el agua y después el Espíritu Santo. Vamos a ver. Dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Está en Éxodo 29:7. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y vio ¿quién? El Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 16, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Fíjese lo que dice este Salmo 133, que este arma tanto el nuevo como el antiguo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de ¿quién? De Aarón. ¿Y por qué la barba de Aarón? Porque Aarón pasó por el mismo proceso de agua y después espíritu. La barba de Aarón, entonces Salmo 133:1. Jesús siguiendo el orden de la consagración, oiga, siguiendo el mismo orden de la consagración dado en el pasado. Dice, dado a los sacerdotes, fue primeramente bautizado en agua y después ungido con el Espíritu Santo. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y ahí el Espíritu Santo bajó sobre nuestro Señor Jesucristo. Dice que bajó en forma de paloma. Todo el mundo lo vio. Hasta el día de hoy esa paloma es símbolo del Espíritu Santo. Amén. Entonces hay un orden en nuestro Señor Jesucristo. Hay un orden en el propósito divino de Dios. Hay un orden en el cielo. Quiere decir de que el sacerdote fue primero que lavado y después ungido. Díganlo juntos. El sacerdote fue primero Lavado. y después Ungido. Perfecto, que no se nos olvide. Dígalo. Yo tengo una pregunta al respecto del bautismo en agua y por consiguiente enseguida descender o la llenura del Espíritu Santo. ¿Puede una persona ser lleno o bautizado del Espíritu Santo sin antes ser bautizado en agua? Sí, por supuesto. Sí. Sí, ha pasado. Ha pasado. Pero son muy pocos los casos. Ha pasado, sí, ha pasado. Ha pasado. Sin embargo, dense cuenta que en la iglesia el ser lavado, o sea, el lavado que significa el bautismo en agua, el que es lavado quiere decir que ha pasado por un proceso, porque cuando lo van a bautizar a uno resulta que uno tiene que pasar por unas clases Amén. que le enseñan a uno la doctrina de la iglesia. Entonces, cuando uno pasa por esas clases, eso quiere decir sometimiento. Quiere decir que uno está obedeciendo a las ordenanzas. Quiere decir que uno ama este evangelio. Quiere decir que uno quiere hacer las cosas bien. El que es lavado, en ese transcurso de las clases, eso es purificado. Y cuando pasa a el bautismo, usted sabe que el bautismo significa muerte para el viejo hombre y resurrección al nuevo hombre. Entonces es un simbolismo ceremonial. Sin embargo, este lleva intrínsecamente ligada la obediencia. Y Dios lo ve. Cuando tú estás bautizado debidamente y lo has hecho con todo tu corazón y has pasado por ese proceso, es sin duda el Espíritu Santo viene. Amén. Porque uno está pasando por ese mismo proceso. Dese cuenta que es el mismo proceso sacerdotal, por eso es que nosotros somos sacerdotes, porque es el mismo proceso. Es, podríamos decir, la misma secuencia, la misma ordenanza. ¿Respondí tu pregunta? Amén. Proseguimos entonces. Nos quedamos en el punto número 5. Aarón, el sumo sacerdote, como tipo de Cristo, es ungido antes de los sacrificios. Dice, en el caso de los sacerdotes, como tipo del creyente, la sangre precede a la unción.
precede quiere decir que es que antes o después. Después. ¿Ya están entendiendo? Primero viene el lavado, después viene la unción, ahora viene el rociamiento de la sangre. Quiere decir que precede. Vamos a ver, dice, en el caso de los sacerdotes como tipo de creyente, la sangre precede a la unción, dice. Fíjese, la palabra lo dice, la palabra del Señor, en Éxodo 29:7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás. Quiero que usted se dé cuenta que estoy leyendo la palabra textualmente como está en el libro, o como está en la palabra del Señor, porque estamos leyendo Éxodo, para que usted se dé cuenta que es algo teológico, o sea, que es algo de inspiración divina, o sea, que es algo que pasó realmente y no lo está diciendo un hombre, sino que lo está diciendo Dios. Cuando nosotros lo leemos en la palabra, lo está diciendo Dios directamente. Entonces, dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza. Está hablando del ungimiento de Aarón y de sus hijos. Y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás de túnicas. Otra vez regresamos al vestido. Y entonces vemos ahora, dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón, y puso Moisés, oiga, después de haber lavado y después de haber ungido, puso Moisés de la sangre sobre el óvulo de la oreja, sobre esta parte que está aquí encima, sobre los pulgares de la mano derecha y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre sus vestiduras, y sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Fue rociado con aceite. Primero fue lavado, después ungido, después fue rociado con sangre. Cuando le untó la oreja y los pies, Sangre, los pulgares. que es ungimiento, ¿no? Eso, ahí estaba cuando se roció la sangre. Estaba completada la ceremonia del sacerdote. ¿Qué simbolizaba eso? Que simbolizaba que ya tenía todo el derecho y la autoridad de poder servir al pueblo como representante del pueblo ante Dios. O sea, tenía que pasar ese proceso para ser sacerdote. Antes de que él se rociara con sangre, antes de que pasara el ungimiento, antes de que él fuera lavado, no era sacerdote todavía. No podía ceremoniar. No podía dar parte a los sacrificios, porque recuerden que cuando alguien traía los sacrificios, ¿quién era que hacía la ceremonia? El sacerdote. El sacerdote estaba aquí y recibía al que traía su ofrenda, y entonces él era quien hacía la ceremonia, porque él es el quien iba a presentar a este hombre que estaba pecador ante Dios. ¿Ya están entendiendo? Entonces él no podía fungir como sacerdote hasta que no fuera santificado y debidamente hecho un sacerdote. Era un sacerdote hasta que pasaba este proceso. ¿Ahora sí entendiste? Perfecto. Entonces dice, en el punto número 6, la unción del sumo sacerdote indicaba que éste debía estar lleno del Espíritu Santo para la edificación y alegría del pueblo. Cuando él era pasar por este proceso, quiere decir que él ya estaba lleno del Espíritu Santo. Automáticamente, después de ser rociado con sangre, él estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora que somos creyentes, en el Señor pasa lo mismo. Cuando el Señor, fíjese, somos lavados, somos ungidos con el Espíritu Santo, pero no somos hijos verdaderos de Dios hasta que Dios no lava con su sangre carmesí nuestro corazón, nuestro ser entero. Nosotros somos comprados a precio de ¿qué? De sangre. Somos comprados a precio de sangre. Ustedes se dan cuenta del propósito de Dios, de lo que significa el tabernáculo para nuestra vida actual, exactamente lo mismo. Hermanos, tenemos 3 minutos.
Entonces vamos a dejar esta parte aquí y vamos a ir al becerro de la consagración. El becerro de la consagración, ¿qué significa? El becerro significa a Jesucristo, a la persona de Jesús como el siervo sufriente, lleno de mansedumbre. El hecho es de que Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la víctima indicaba su identificación con ella. El hecho de que ellos todos pusieran sus manos sobre el becerro. Cuando Aarón y sus hijos pusieron la mano sobre ese animal que estaba colocado ahí, estaban simbolizando al mismo Jesucristo. Fíjese, casi 4000 años más adelante. Entonces dice, y matarás al becerro delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de la reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. Fíjese que hay algo que quiero decirles antes de terminar la clase, y es de que en el momento en que es procesado el animal, en la presentación del holocausto, ¿te venía a Bella? ¿Te vas? Sí, me voy. Amén. En el momento que es procesado este animal y es sacrificado, hay parte del animal que debe sacarse afuera. O sea, dice específicamente las partes del animal que son sacadas afuera, como el hígado, por ejemplo, la piel, los intestinos son sacados afuera porque estos elementos significan el pecado. Entonces estos son quemados afuera totalmente del tabernáculo. Cuando Jesucristo fue sacrificado, lo sacrificaron fuera de Jerusalén. El quemar estas entrañas del animal significaba muerte por los pecados. El sacrificar a Jesucristo fuera de Jerusalén significaba muerte por los pecados. ¿Ya están entendiendo? Vamos a dejar ahí la clase. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Tan buena que estaba. Sí, la hora, mire, son las 10 en punto. Si no, después me regaño. No, pero cuando el pueblo está escuchando. Sí, sí. No, y esta clase es linda, lástima que es muy poco tiempo. Pero es que el libro es chiquito también. Podríamos decir los objetos del tabernáculo, entonces usted va haciéndose una idea de cómo es que funciona el tabernáculo, qué es lo que era en sí el tabernáculo. El propósito de este dibujo no es en sí la profesionalidad del dibujo, sino lograr que ustedes puedan entender el funcionamiento del tabernáculo. Entonces quizás en poquito, pero cuando usted le dedica en su casa un poco de tiempo a la clase, eso hace de que usted visualice de una manera diferente el tabernáculo. Entonces ahora que nosotros vamos a seguir hablando de él, usted va a poder comprender su funcionamiento de una manera más adecuada, más propicia. Entonces la mente va a estar más preparada. ¿Están entendiéndolo? A veces uno pide un trabajo, pero no es que uno quiera molestar o hacer que ustedes tomen el tiempo para hacer el dibujo y gastar hojas por gusto, no, tiene un propósito, amén, y el propósito es el aprendizaje, que podamos entender mejor, amén, de lo que estamos hablando. Bien, entonces vamos a continuar. El próximo punto es el sacerdocio. El sacerdocio es el último que vamos a ver de podríamos decir, de esta primera parte, y después vamos a ir a la otra parte, pero esta es la parte hasta donde vamos a examinar. Entonces, vamos a empezar hablando del sacerdocio. ¿Qué es un sacerdote? ¿Quién quiere decirme qué es un sacerdote? Hablando en el sentido literal, no pensando en la iglesia popular, ¿verdad? Sino que, ¿qué es un sacerdote? Persona que le servía al Señor, a Dios. Muy bien, es una persona que sirve a Dios. Buena respuesta, pero demasiado general. Otra respuesta. ¿Qué hace un sacerdote? Un consagrado. También, pero está muy general también. Otra. Pero no lo dibujé yo. No importa. ¿Quién lo dibujó? ¿Algún hijo tuyo? No, hasta ahí no puedo decirle. Tráelo, que tú no lo has dibujado, tráelo. Pero la honestidad está tranquila. Se va a fijar. Porque estamos ante la presencia del Señor. Pues te la tiré, ahorita se va a fijar. Yo por eso no le traje. Oscar Díaz. Oscar Díaz, es el responsable de todas las cosas. Este tiene plata, porque tiene folder.
Es que estamos adelantados. Ronaldo Portillo. Con folder. No. No, es que no ya. Ahorita en tu casa. Vilma González. Ay, santo Dios. Sí, es santo. Ya vimos, vale, que estamos en la casa de Dios. Ah, espera, me llevo todo el libro, imagina tú. Bien, ahí estamos ya. Yo recuerdo de ir. Ya, ese es el trabajo de ustedes, hermano. Muchas gracias. Ese no es Bien. Usted sabe que el propósito de hacer este dibujo es que usted se familiarice con el tabernáculo. Entonces, cuando usted lo hace, va poniendo los elementos, va poniendo los... no se lo enseña a nadie, solo yo. Ah, no le pusiste el nombre tuyo. Yo se lo pongo. ¿Usted no miró? Sí. No, bueno, pero ya se fueron al desierto. Vamos con José Castillo. Me faltó uno. Es una obra de arte. Ah, no, está... Pegarlo en la pared. Fuego cachando. Mauricio Castillo. Acuérdate, También, ¿no? Ah, con folder, ¿eh? Sí. Ya tiene un plus, ya es plus. 100 plus. Sí, sí, como 110. Ah, no, pues ir a comprar el folder para verlo. Ya la próxima invierten un poquito más y ponen el folder y ya tienen plus. O sea que el hermano se va a Maritza Reyes. Ya lo pensé. Inteligencia. Oh, sí, ya. También hermana. No, llegó a me cruzó con la noche, para mi propio librito. Maximino Pineda. Yo no le voy a tratar. Bueno, pero lo importante que Nicolás González. Amén. Caballero. Me ganaste tus 100 puntos limpiamente. Limpiamente. El otro va a quedar mejor que darle más claro. Olga Melgar. Yo lo traje. Respuesta. Ahorita se encargaba de hacer los sacrificios. Está más específica. Un representante. Un representante también. Diga, varón. Sí, uno que representa a Dios, a los hombres. Más cerca. Más cerca. El Mire, sacerdote dígame. el sacerdote en el tiempo de antes, del Antiguo Testamento, era el que representaba al pueblo ante Dios. Muy bien. Se encargaba también de los sacrificios. Sí. Y Muy excelente tenía que vivir respuesta. una vida consagrada a Dios. Sí, desde que tú dijiste que el sacerdote representaba al pueblo ante Dios, ya es la respuesta acertada. Definitivamente el sacerdote, hermanos, en aquellos tiempos y hoy también, tiene la función principal de estar, podríamos decir, entre Dios y el pueblo. En otras palabras, el sacerdote es el vocero del pueblo ante Dios. Intermediario. El intermediario. El mediador. El mediador. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote ahora? Cristo. Él es el que interviene por el pueblo a Dios. ¿Ya están entendiendo? Porque un profeta es lo contrario. Un profeta trae el mensaje directo de Dios para el pueblo. Quiere decir que el antagonismo de
el sacerdote es el profeta. Quiere decir que el profeta hace totalmente lo contrario que hace el sacerdote. El sacerdote lleva al pueblo a Dios y el profeta trae el mensaje de Dios. Edenilson Reyes. Ven. Ahí está, ¿ven? Primer 100. Eso. Gracias, maestro. La bendición. Ahí está. ¿Tú tienes otra copia? Ah, no. ¿Ah? ¿Te quieres quedar con esto entonces? Tú no hiciste una copia, yo te dije que hiciste una copia. No, yo la tengo, yo la hago caso. Yo la hago caso. ¿Seguro? Sí. Sí, bueno. Sí. Ahora tenemos a hermano Enrique Hernández. Bien, muy bien. Ella se canta ver, ¿no? Así que bien. Freddy Erazo. A ver, con folder y todo. Ah, ¿me vamos a hacer folder? Está bien. Venga, así. Guillermo Ventura. Presente. Pasa, siervo, con tu dibujo. No, lo que pasa es que esto es una copia y yo quiero hacerle uno. Una calidad. Está bien. Todo 95, calidad. Está bien. Irma Montoya. Aquí, hermano, ahí voy. Venga, hermana, que se va a ganar sus 100 ahora. No, porque me falta. Empátalo, ¿qué es empate? No, ya vi que está ahí, ya vi que estaba seguro. Ah, no, estaba seguro. No, ahí está. ¿Tú tienes una copia de esta? No, pero yo lo puedo hacer. Vuelvo a hacer, yo me voy a quedar con este porque yo voy a hacer con él. ¿Sí? Yo lo vendí, hermano. A mí igualmente. Vamos con Yesenia Ventura. Después lo cambio.